serie de sermones que tienen como nombre el conocimiento de Dios, la cual en esencia es una exposición de Isaías capítulo 6 versos 1 al 8. En el primer sermón tratamos sobre el conocimiento de Dios y estuvimos mirando la idea del conocimiento de Dios y cómo implicaba eso, y nos dimos cuenta que para Isaías el problema principal de Israel, él lo localizaba o lo observaba en el desconocimiento que Israel tenía sobre Dios. Había un desconocimiento sobre quién es Dios en Israel, y esto lo llevaba a una vida de pecado. Ahora, luego de virar el conocimiento de Dios, nos observamos que en Isaías capítulo 6 hay una manera bien peculiar de describir a Dios, y lo describen como el alto y sublime. Una vez más, como el alto y sublime. Y allí nos dimos cuenta que estas eran dos características para describir al Dios que es diferente a nosotros, y que eso es bueno. Lo vimos, es bueno que Dios se presente como alguien totalmente distinto a nosotros. Vimos que Él es inmutable, vimos cuán glorioso y cuán maravilloso es nuestro Dios. Ahora, el domingo pasado estudiamos esa segunda forma de expresión sobre Dios que se ve en el pasaje. Hay unos ángeles que dicen que Dios es santo, 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 y miramos lo que la santidad de Dios significa y las implicaciones para nuestra vida. Ahora, hemos estado estudiando a Dios y mirando a Dios, pero los reformadores decían una gran verdad, en particular Calvino. Le decía que hay dos temas de estudio importantes en la vida del ser humano. Uno, ¿quién es Dios? Y la segunda, ¿quiénes somos nosotros? Ahora él se preguntaba por cuál empezar, y el consejo de los padres de la iglesia y de los reformadores es que la vía primaria de enfrentarse a estos dos grandes temas cruciales para cualquier ser humano es comenzar por quién es Dios, y de ahí desprender quiénes somos nosotros. Isaías 6 nos permite mirar ambos temas porque es una historia que trata sobre el encuentro de Dios con un profeta que en sí es un ser humano. Así que su respuesta a su experiencia con Dios nos dice mucho sobre quiénes somos tú y yo. Con eso en mente, miremos estos versos desde la perspectiva de un ser humano. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies conmigo y me acompaña a Isaías capítulo 6, versos 1 al 8? Lo tiene en el boletín. Isaías capítulo 6, versos 1 al 8. Isaías capítulo 6, versos 1 al 8. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice la Escritura: en el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Cuando nos acercamos a este pasaje de manera directa, nos damos cuenta que estamos ante un pasaje un tanto autobiográfico. Y es raro, en el profeta Isaías no hay muchas de estas experiencias en Isaías.
Es todo mensaje tras mensaje tras mensaje. Pero en el capítulo 6 se abre el corazón de Isaías a contarnos una experiencia particular que el profeta tuvo. Tiene esa característica de ser autobiográfico, de narrar lo aterrorizado que estaba, la manera en cómo respondió a la visión que estaba experimentando. Y es ahí donde nos muestra directamente lo que es el ser humano. Lo que es una persona o un ser humano que experimenta de alguna manera su encuentro con Dios. Y hay tres aspectos cruciales de este pasaje que quiero señalarles hoy, que quiero que miremos. Obviamente, lo primero que quiero apuntar es una manera de entender la experiencia de Isaías. ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué experimenta lo que experimenta? Para poder entender eso, primero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es ser humano? Y ese va a ser nuestro primer punto. Vamos a mirar qué significa ser un ser humano. Número 2, vamos entonces a adentrarnos porque las palabras que el profeta utiliza muestran una especie de crisis en su corazón. Vamos a preguntarnos qué está sucediendo en él. Y de nuevo van a ser significativas porque expresan el problema de la humanidad. Voy a apuntar a que no es solo un problema de Isaías, es un problema que comparte la humanidad completa. Y vamos a adentrarnos en él y observar cómo Isaías lo presenta. Luego, número 3, vamos a ver cómo la intervención de la gracia de Dios por medio de ese ángel que toma el carbón encendido y toca los labios del profeta, se convierte en un patrón de cómo Dios en su gracia soberana desea renovar a una humanidad para que sea su pueblo. Quiero que veamos esos tres aspectos. ¿Qué es ser humano? ¿Cuál es el problema de la humanidad? ¿Y qué significa ser una humanidad renovada? ¿Y cómo se ve reflejado en Isaías capítulo 6? Déjeme comenzar con la idea de qué es ser un ser humano. Ser humano. Hay un libro que se publicó 20 años después de haber sido escrito y 8 años después de que su autor murió. Es lo que se conoce como un libro póstumo. Se publica luego del autor haber muerto, aunque ya lo había terminado y escrito. El autor es nada más y nada menos que el filósofo provocador alemán Friedrich Nietzsche. El libro se titulaba Ecce Homo. Y en el libro es una mezcla de autobiografía con filosofía y crítica cultural. Hay dos cosas del libro que quiero resaltarles hoy. Lo primero, lo arrogante de los títulos del libro. Solo son 4 capítulos, el libro solo son 4 capítulos. Y mire algunos de los temas fantásticos y maravillosos del libro. El primero, ¿por qué soy tan sabio? El segundo, ¿por qué soy tan inteligente? El tercero, ¿por qué escribo tan buenos libros? Y el último, ¿por qué soy un destino? ¿Por qué soy un destino? Lo segundo es que esta obra tiene como propósito retar la percepción de lo que el hombre significa según la tradición cristiana. Y es uno de los ataques más directos y fuertes de Nietzsche contra el cristianismo. Y en particular el cristianismo de su época, el cristianismo alemán. Y él está atacando la moral, la ética y la manera de entender lo que es el hombre para el cristianismo. Entonces nos acercamos a un tema que no solo Nietzsche reflexionó, sino que toda la humanidad ha reflexionado a través de las épocas. Y de eso no excluye al pueblo de Israel. El Salmo 8 es ¿quién es el hombre? Se hace la pregunta el salmista. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides o para que lo visites. ¿Quién es? Y empieza a reflexionar mientras lo haces menor que los ángeles, lo coronas de gloria. Está tratando de entender qué significa ser un ser humano. Y es una pregunta crucial. Ahora, raras veces nos detenemos a darnos cuenta la importancia de lo que entendemos por ser seres humanos. Y la idea de mi sermón hoy es que la definición que tengamos en nuestra mente sobre lo que significa ser un ser humano es significativa para la manera en cómo nos relacionamos con Dios. Nuestro crecimiento espiritual
significativamente es influenciado por la manera en cómo entendemos quiénes somos nosotros, quiénes somos los seres humanos. Cuando miramos el pasaje de Isaías 6, de los versos del 1 al 8, hay varias cosas que llaman la atención. Está, de nuevo, compuesto, el profeta está teniendo esta experiencia con Dios y está tratando de comprender lo que todo esto significa. Pero este profeta es un ser humano y entender bien a Dios lo lleva a redescubrir quién Él es. Déjenme repetirlo de nuevo. Para Él, descubrir o ver o tener una experiencia con Dios lo lleva a redescubrir quién Él verdaderamente es. Y es por eso que le decía que el conocimiento de Dios se desprende de ese conocimiento, el conocimiento de quiénes somos tú y yo. Pero quiero que lo vea en el capítulo, mírenlo conmigo, por favor. Acompáñeme. Tiene el capítulo número 6 ahí en su boletín, lo cual puede observarlo. Mire en particular los versos 3 y 4. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo es el Señor de los ejércitos. Mire esta expresión, y es importante. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy. Él tiene una experiencia con Dios. Y tener esa experiencia con Dios la describe como observar la gloria de Dios que llena todo el templo y que sale del templo. Él se encuentra en el templo y se da cuenta que la gloria de Dios llena el templo y sale del templo llenando toda la tierra, absolutamente toda la tierra. Y en ese momento está observando algo para lo cual Él fue creado. Cuando nos acercamos a la Escritura, nos damos cuenta que Dios creó al ser humano, a ti y a mí, con un propósito particular: glorificar a Dios. Nuestras vidas fueron dadas o concedidas. Tú y yo fuimos creados con un propósito particular: glorificar a Dios. Ahora, ¿qué significa eso de glorificar a Dios? ¿Por qué la experiencia con la gloria de Dios lleva al profeta a redescubrir quién Él es? Vamos a mirar qué implicaciones tiene esa idea de la gloria de Dios. 3 cosas quiero señalar ahí mismo. La primera es, como te dije, todos fuimos creados para glorificar a Dios. La Escritura está llena de textos sobre tu propósito y el mío es glorificar a Dios. Es más, si miras tu boletín, el texto, el Salmo 97 que utilizamos para el llamado a la adoración, tiene como confirmación eso, apunta que todas las naciones van a glorificar a Dios. Porque todo el ser humano es llamado a glorificar a aquel que es su creador. Fuimos creados para glorificar a Dios. Ahora, mientras fuimos creados para glorificar a Dios, ¿qué significa eso de glorificar? Es darle la gloria a Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es un término bien religioso, bien cristiano y bastante abstracto a veces. ¿Qué es la gloria de Dios? La palabra para gloria o kabod realmente significaba algo pesado. Y hacerlo de manera bien concreta o explicarlo de forma bien concreta tal vez nos ayuda a entender la imagen o la idea que ellos estaban llevando. En la antigüedad los reyes, y recordemos que Dios es presentado aquí como un rey que está sentado en un trono alto y sublime. Los reyes en Israel particularmente tenían una costumbre, y es que en sus mantos, para diferenciarse del resto de los demás hombres dentro de Israel, en su manto, en particular en el borde del manto, sujetaban o colgaban ciertos metales que hacían que su túnica fuera pesada. Colgaban metales de plata o de oro, de manera que tú podías estar en un salón y escuchabas el ruido entrar
y sabías que quien estaba entrando estaba arrastrando metales, debía ser el rey. Estas imágenes de ruido que producen temblor en el templo, que entonces es la gloria del Señor, tienen todo ese imaginario en la mente. En el imaginario de cómo los reyes en Israel colocaban metales pesados en el borde de sus mantos que los identificaba como reyes, apuntaba a la gloria de él, a la distinción de él, a lo diferente que ese rey era al resto de los hombres que pudieran estar al lado de él. Y una escena fantástica de esto, Saúl se encuentra en una cueva y él está allí. Y David entra sin que él se dé cuenta. Saúl está persiguiendo a David. David entra sin que él se dé cuenta y le corta el borde del manto y se lo lleva. Y luego se sitúa en un lugar bastante distante de Saúl, porque Saúl quiere matarlo, y toma el borde del manto y empieza a menearlo. Lo más probable iba a generar ruido. Saúl lo ve, se da cuenta que le han quitado el borde del manto y él dice: yo sé que Dios ha traspasado mi gloria y te la ha dado a ti. Él está apuntando a la gloria que lo identifica como rey, casi diciendo: yo sé que Dios me ha desechado como rey y te ha escogido a ti como el nuevo rey. Tú tienes la gloria, el borde con todos esos elementos de metales que describen quién es el rey. Así que en la imagen, la idea de la gloria del Señor implicaba lo excelso, lo sublime, lo que diferencia a Dios del resto de la creación completa. Lo inmensamente glorioso y majestuoso que es nuestro Dios. Ahora, si eso representa su inmensidad, su majestad, su grandeza y lo define como gloria, ¿qué significa que nosotros seamos llamados a glorificar a Dios? Significa que tú y yo somos llamados a reconocer la grandeza, el honor y la majestad de nuestro Dios, y a reconocerlo en todas las áreas de nuestra vida, y a dar a conocer a otros cuán majestuoso, poderoso, bueno y extraordinario es el Dios que tú y yo adoramos. El Catecismo de Westminster, en su primera pregunta, se dice: ¿cuál es el propósito del hombre? Dice: glorificar a Dios, dar a conocer lo excelso y maravilloso que es y disfrutar de esa gloria para siempre. Dar a conocer la majestad de Dios y disfrutar esa majestad es la razón para la cual tú y yo fuimos creados. Ahora, ¿por qué? Ese es nuestro propósito. Hay un detalle en la manera en cómo Dios nos creó a ti y a mí. Nos creó a su imagen y a su semejanza. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Si miras, es fantástico. El ser humano está unido al resto de la creación terrenal porque tiene cuerpo. Pero está unido al resto de la creación celestial porque tiene espíritu. Y esa dualidad, esa realidad de un ser inmaterial y físico que hacen al hombre, lo hacen totalmente distinto y diferente. Tal vez por ahí va el salmista cuando dice: es que es menor que los ángeles, pero le has coronado de gloria, porque el ser humano, como corona de la creación, se convierte en el representante más extraordinario de la creación terrenal y de la creación celestial. Ahí está. Ese es el propósito y la forma para la cual Dios nos creó: glorificarle y reflejar su imagen. Que el mundo al vernos, que el resto de la creación al vernos diga: cuán grande y maravilloso es Dios. Y estas dos realidades, ser hecho a la imagen de Dios y glorificar a Dios, nos muestran cuál es tu identidad y la mía, y cuál es tu propósito y el mío. Y no hay nada más necesario para cualquier desarrollo en la vida que una conciencia clara de cuál es tu identidad y cuál es tu propósito en la vida. Esas dos grandes preguntas: ¿cuál es tu identidad? Eres hecho a la imagen de Dios. El resto de las identidades nos dividen: rico, pobre, flaco, no flaco, blanco, negro, puertorriqueño, norteamericano, canadiense, cualquiera. Esas identidades nos dividen.
nos separan, pero hay una identidad que nos cobija a todos. Todo ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios. Y ahí radica lo especial del ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto es importante, porque tú y yo vivimos en un tiempo de extrema confusión con relación a esto. Por ejemplo, el pastor y teólogo presbiteriano Carl Trueman, en una entrevista le preguntaron sobre cuál es el desafío teológico más grande. Él es profesor del seminario. Y él dijo lo siguiente: cada etapa o época de la iglesia ha experimentado su propio desafío doctrinal. Por ejemplo, él dice, en la época de los padres de la iglesia, la época patrística, el desafío más grande tenía que ver con la persona de Jesús. Los grandes problemas al principio de la historia de la iglesia, todos tienen que ver con quién es Jesús. De manera que los credos de la iglesia tenían como propósito principal formular una doctrina que dejara clara quién era Jesucristo. Luego pasamos al medievo y a la reforma y nos damos cuenta que el debate crucial es sobre qué es la salvación y cómo se es salvo. Y ahí está Lutero, está Calvino, está Zwingli, están todos los reformadores diciendo que somos salvos por la gracia de Dios y no por las obras. Y se redescubre la doctrina de la salvación por gracia. Luego pasamos al siglo XVII, XVIII, XIX, en el momento en que se abre la ilustración y la modernidad. Y el desafío más grande de la iglesia es la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Y tenemos las grandes declaraciones sobre Dios y los grandes teólogos defendiendo quién es Dios. En el siglo XX, por ejemplo, el gran desafío de la iglesia era quién es el Espíritu Santo. Y por eso de la persona que más se escribió durante el siglo XX fue del Espíritu Santo. Ahora en el siglo XXI, el desafío más grande que presenta la sociedad a la iglesia es qué es el ser humano. ¿Quién es el ser humano? Ese es el debate cultural allá afuera. Prendes la televisión, ves una película, sales por la carretera, ves un billboard. Todo el mundo está tratando de redefinir lo que significa ser un ser humano. Todo el mundo está tratando de hacer exactamente eso. Hay algunas propuestas por ahí interesantes, pero problemáticas. Algunos piensan que el ser humano es simplemente lo importante del ser humano son sus ideas, su pensamiento. El ser humano es cuán inteligente, cuán brillante sea. Otros podrían proponer que ¿qué es el ser humano? Es la máquina biológica más compleja que se tenga. Pero es eso, una máquina biológica. Es simplemente una acumulación de células y de transistores nerviosos que están brindándole cierto sentido en la vida. Y eso es el ser humano. Experiencias religiosas trascendentes con algo que se llame Dios. No, son creaciones, producto rápidamente explicable por la neurociencia. Simplemente es una máquina biológica, solo eso. Por otro lado, otros pensarían que ser humano simplemente es alguien relacionado con la riqueza, ya sea la izquierda diciendo que el ser humano es solo trabajo, un trabajador, o ya sea la derecha diciendo que el ser humano simplemente está ahí para la acumulación de riquezas. ¿Quién tú eres? Tú eres lo que tienes, lo que ganas, lo que consigues en la vida. Y de seguro has estado viendo YouTube y te aparece un anuncio de alguien diciendo: tú eres el dueño de tus propios sueños. Bendito sea Dios. Estoy orando a ver si se va aquí ahora y no pasan el anuncio más. Tú eres el dueño de tus propios sueños. Porque la libertad humana se perfila en capacidad de capital para poder hacer lo que tú quieras y como tú quieras. El ser humano se ve entonces por su producción de riqueza material. De manera que, sin darnos cuenta, estamos apuntando a que aquel que no tiene acceso a tal riqueza es menos humano que los que sí. O tal vez la que más inunda o a la que por alguna razón más miedo le tenemos es definir ser humano solo por los deseos sexuales.
por la identidad sexual, por cómo se perfila, se entiende o se comprende. Como algunos movimientos más recientes, el ser humano simplemente apunta a la libertad individual. ¿Qué es el ser humano? Tengo problemas con la soberanía de Dios, porque ser ser humano es ser libre para hacer lo que yo quiera hacer o decidir lo que yo quiera decidir. Interesante, porque en ese discurso prefiero que Dios no sea libre porque yo quiero ser libre. Yo quiero andar en mi propia libertad, y se define libertad simplemente como hacer lo que yo desee hacer. Cada una de estas no son malas en sí. El problema es cuando se convierten en aspectos totalizantes que definen qué es el ser humano. Por ejemplo, sí, Dios ha dotado al ser humano, a diferencia del resto del reino animal, con la capacidad de racionar. El ser humano tiene la capacidad de pensar, de crear, de tener ideas, de cuestionar. Hay algo bello en la forma en cómo Dios nos ha hecho, que ha colocado la capacidad del pensamiento. Eso no nos hace seres humanos, pero es parte de lo que implica ser un ser humano. Estamos hechos en un cuerpo biológico. Y sí, es tal vez la máquina biológica más compleja e interesante que hemos podido estudiar. Pero somos más que una máquina biológica. Hay un aspecto del ser humano que es no material y no biológico. Hay una parte espiritual en cada ser humano, y por eso la ansia de trascendencia, el deseo de apuntar a que hay algo más después de la muerte. Debe haber alguien que rige este mundo. Ese sentido existencial que hay en cada ser humano. Dios nos creó con deseos sexuales. El problema no son los deseos sexuales, es el pecado que ha tergiversado los deseos sexuales. Pero somos mucho más que simples deseos sexuales, mucho más que eso. Sí, Dios ha dotado al hombre con libertad. El problema es que la Escritura nos llama esclavos del pecado. Ahí está el problema de la libertad. Por lo tanto, recobrar una imagen bíblica de quienes somos nos ayuda a ser verdaderamente humanos. Piénsalo, escúchalo rápido. Si adoptamos inconscientemente cada una de ellas, nuestra manera de relacionarnos con Dios va a ser fatal. Porque si yo pienso que solamente soy una máquina biológica y nada más, pues Dios entonces no tiene razón de ser. Si yo pienso que lo único que importa en la vida son las ideas, pienso que mi relación con Dios se basa solamente en la capacidad y en el cúmulo de conocimiento, y se me olvida que Dios es una persona que desea que yo me relacione, que hable con Él, que tenga tiempo para comunicarme y relacionarme con Él. Él es una persona. Si pienso que simplemente el ser humano es definido por la riqueza material, voy a hacer eco de muchas de las corrientes que piensan que Dios está solamente ahí como mi máquina TH para hacerme próspero y enriquecerme. Pero cuando nos damos cuenta que el ser humano es creado a imagen de Dios, llamado para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, tu vida espiritual cambia radicalmente. Porque tú sabes que tu tiempo con Dios tiene como objetivo que Él te prepare y te ayude para que todo lo que hagas sea para gloria y honra del Señor. Y que cuando te acercas a Él, te acercas con la intención de disfrutarle, de celebrarle y de reflejar quién Él es. Y este es significativo y diferente. Ahora, ¿por qué los seres humanos crean visiones distintas y distorsionadas de lo que significa ser humano? Porque nosotros tenemos un serio problema. Ese es mi segundo punto. Déjenme hablar de ese problema humano, del problema humano. En el 2012 hubo una historia bien graciosa, en una región de España pequeña que solamente tiene unos 5,000 habitantes.
no mucho, un pequeño poblado en España denominado como Borja. Hay una catedral allí bastante antigua y tenía un fresco en una de las paredes, una pintura llamada o titulada Ecce Homo, igual que el libro de Nietzsche, Ecce Homo. En esta pintura estaba Jesús. Había pasado tanto el tiempo, que la pintura se había deteriorado. De manera que la imagen de Jesús en la pintura estaba bien distorsionada, deteriorada. Así que lo que hicieron la gente de la ciudad, ellos eran pocas personas, decidieron tirarle una foto y subirla a las redes sociales. La subieron a las redes sociales con el siguiente caption: esta pintura es antigua, es de este pintor y no tenemos dinero ni la capacidad para poder restaurarla. Por favor, si alguien puede y quisiera hacerlo, se lo agradeceríamos. Salió en las redes y parece que una de las feligreses lo vio. Tenía 81 años, el 2012, tenía 81 años. Y ella de seguro dijo, no hay que gastar dinero ni llamar a nadie. Yo puedo hacerlo. Tomó pinturas, se acercó y empezó a tratar de restaurar la pintura. En vez de llamarle Ecce Homo, le llaman Ecce Mono ahora. Porque el resultado fue horrible, verdaderamente malo. Noticias buenas para ellos, eso se viralizó tanto que generó mucho tráfico entre las personas. Esta historia es genial para entender qué nos ha pasado a ti y a mí. El pecado distorsionó la imagen que Dios pintó en nosotros. ¿Y sabes lo que tú y yo hemos hecho? Hemos tratado con nuestra incapacidad humana de repararla. Y cada vez que lo hacemos con nuestras fuerzas, el resultado es horrible y espantoso. Horrible y espantoso. Míralo con Isaías. Quiero que lo veas conmigo con Isaías hoy. Ante la presencia de Dios, el profeta se enfrenta entonces ahora a una dura realidad. Si el ser humano es creado para glorificar a Dios y gozar de la gloria de Dios para siempre, la pregunta que resalta en el texto es, ¿y por qué le tiene miedo a la gloria de Dios? Si llamado a disfrutarla. La respuesta inmediata se nota con la expresión de él. Mírelo. Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, soy un pecador. Y como pecador, la gloria de Dios me produce miedo, me aterra la gloria del Señor. Pero y ahí la incongruencia, es creado para glorificar a Dios, pero su estado actual le impide poder hacerlo, poder disfrutar de Dios. Pero es más significativo aún y mucho más revelador. Mucho más revelador porque al ver la gloria de Dios descubre quién verdaderamente Él es. Porque si en algo tú y yo somos altamente expertos, es en engañarnos a nosotros mismos y no darnos cuenta de quién verdaderamente nosotros somos. Quiero que lo veas un momento conmigo en Isaías 6. Míralo. Verso número 5. Entonces dije, ay de mí. Y esta expresión ya de por sí es significativa. Te cuento por qué. Isaías tiene una expresión marca que lo distingue a él sobre el resto de los profetas y la usa constantemente. Y es ay. Cada vez que él va a censurar a alguien por algo, él comienza con la expresión ay, ay. Es más, en los primeros 5 capítulos utiliza esta frase en 8 ocasiones. En 8 ocasiones. Pero aquí está el dato interesante. De esas 8 ocasiones, 5 de ellas están en el capítulo 5. 5 veces se utiliza la expresión ay, de manera consecutiva. Y era como si él se parara y una vez dijera ay, todo el mundo sabía que el resto que vendría sería una denuncia de castigo de parte de Dios. Déjame mostrarte alguna de ellas. Por ejemplo,
Cuando vas al capítulo 5 en el verso 8, él empieza el verso 8, 11, 18, 20 y 21. El profeta denuncia pecados severos en Israel. Pecados sumamente severos. Pecados que cuando los describimos, definitivamente nos damos cuenta que la sociedad en la cual él vivía era bien pecaminosa. Aquí está el challenge. Nos damos cuenta que la sociedad que tú y yo vivimos, estos pecados también están. Y nos damos cuenta de lo pecaminosa que también, o malvada que es nuestra sociedad. Déjame, míralo un momento contigo. Mira, verso 8. En el verso 8, él va a decir: ay, en general, de los que compran las casas de otros y los expropian. Va a decir: hay de aquellos que por su poder económico utilizan a los jueces y al gobierno para expropiar la tierra y la casa, y expropiar a la gente de su casa y de su tierra, y juntan terreno con terreno, casa con casa, para hacerse grandes terratenientes, para tener más y más y más, y que los otros no tengan nada. Esto nos suena extraño, porque tú y yo vivimos en una sociedad donde se trabaja de la misma forma y de la misma manera, donde aquellos que tienen dinero fácilmente pueden conseguir permisos del municipio, del gobierno, para simplemente expropiar a la gente y hacer que su territorio, que su casa o que su negocio se amplíe mucho más, sin interesarle las vidas que dejan sin acceso a la tierra o a vivienda. Pero no solamente eso, lo vemos en el verso 11. El verso 11 va a decir: hay de los que se levantan temprano y empiezan a ingerir alcohol. ¡Ay de los ebrios! ¡Ay de los ebrios! Y te das cuenta que en Puerto Rico la cantidad de accidentes por embriaguez es severa. Y la maldad se refleja porque siempre terminan matando gente inocente. Tal vez como sociedad o país nos ha tocado mirarlo porque se volvió público el caso del hermano del artista de reggaetón Arcángel. Esta señora con altos niveles de alcohol, con altísimos niveles de alcohol, toma el carril contrario y golpea de frente a este muchacho, perdiendo él la vida en el momento. Pero ella no. El alcohol destruye familias. La adicción al alcohol, no el alcohol, la embriaguez. La embriaguez destruye familias. La embriaguez y las personas que andan en embriaguez matan a otros. Es una muestra de cuán perverso puede ser esto en nuestra sociedad. Pero no solamente está la idea de la embriaguez. Verso 18 dice: hay de los mentirosos que niegan la existencia de Dios. Hay toda una expresión del 18 y en el 19 hablando sobre aquellos que con sus mentiras dicen que Dios no existe y dicen: pero ¿cuándo va a venir a rescatarnos y ayudarnos? No lo hace, se le pasó su tiempo, Él no existe, se están burlando de Dios. Y tú y yo sabemos que nuestra sociedad está cargada de eso. Es fácil encontrar un podcastero boricua fácilmente que con sus palabras ridiculizar a Dios en la fe cristiana. O algún político que se abra abiertamente y dice que Dios no existe, que deberíamos quitarlo de la sociedad, o movimientos completos que abogan porque Dios no sea significativo para la manera en cómo entendemos y vemos la sociedad de nuestro tiempo. Y tú y yo entendemos lo malvado que es eso. Estamos conscientes de ellos. En el verso 20 dice: hay de los que llaman bueno a lo malo. Hay de los que llaman bueno a lo malo. Hay de aquellos que saben que esto está mal, pero tienen toda una agenda para legalizar esas cosas que están mal y llamarlas y hacer que la sociedad empiece a verlas como algo bueno, como algo correcto. O el verso 21: hay de los que aceptan sobornos. Hay de aquellos poderosos y políticos que son agarrados recibiendo dinero de gente para hacer de las suyas. Si te fijas, la humanidad no ha cambiado mucho desde el tiempo de Isaías hasta el presente. Ahora, Isaías en el capítulo 5 nada más ha denunciado cada uno de sus pecados y utiliza como cláusula para denunciarlos: hay de los que hacen eso.
Este muchacho tiene un sentido de justicia bien fuerte. Así que creo que es un mensaje bueno, está llevándolo, está diciéndolo, y algo que le agrada a él, poder censurar la injusticia en medio del pueblo hasta que llegue el momento de enfrentarse con Dios y darse cuenta que él no es mejor que ellos. En este pasaje, Isaías se acaba de dar cuenta que él es igual que todos ellos. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Porque yo también soy pecador. Y aquí está la forma en cómo nos engañamos. Esta idea constante de pensar, sí, está el pecado, pero esos son los malvados. Yo no soy tan malo como ellos. Yo no soy tan malo. Y el problema es que nuestra visión de pecado tiene que ver solamente con hacer actos grotescos de maldad. Pero una de las definiciones de pecado literalmente significa errar en el blanco. Te lo defino. Pecado es no hacer bien el bien. No hacer bien el bien. Déjame y te lo muestro rápido con algunas imágenes o algunas ideas. Déjame volver nuevamente a los señalamientos de Isaías. Verso 8, en el capítulo 5. Hay de los que compran las casas de otros y los expropian. Tú dirás, yo no hago eso. Claro, no tienes el capital para hacerlo. Yo no lo hago. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo tratas a tu vecino? Si voy hoy y le pregunto a tu vecino, ¿tú sabes que el que está viviendo al lado tuyo es cristiano? ¿En algún momento te ha mostrado la bondad y el amor de Dios? ¿Te ha regalado de su compasión? ¿Te ha dado palabras de esperanza? ¿Sabes que Él es creyente? ¿Cómo está tu relación con tu vecino? Verso número 11. Ay de los ebrios. Pastor, nosotros tomamos pero no nos embriagamos. Somos sobrios, tenemos control. ¿Cómo están los otros aspectos de tu vida? ¿No tienes alguna otra adicción? ¿No luchas con alguna otra adicción en tu vida? ¿O controlas todos tus impulsos? Una persona que no tiene ningún tipo de excesos. No come en exceso. No trabaja en exceso. No tiene ningún tipo de exceso. O verso 18. Hay de los mentirosos que niegan la existencia de Dios. Pastor, nosotros somos una iglesia creyente de fe. Nosotros no negamos la existencia de Dios. ¿Vives tu vida consciente de quién es Dios en todos los aspectos de tu vida? ¿O hay áreas en tu vida que las vives como si Dios no existiera? Como si Él no existiera. Verso 20. Hay de lo que llaman a lo bueno malo. Todos nosotros somos muy morales, estamos conscientes y alineados con todo el movimiento moralista, sabemos lo que es bueno y lo que es malo y lo que afecta a esta sociedad. ¿Eres consistente en hacer el bien y en hacérselo a otros? Siempre es tu primera opción el bien ante otras personas, inclusive contra aquellos que son difíciles de amar y soportar. Tu reacción a ellos siempre es el bien y la bondad. No es solo llamar a lo bueno, a lo malo bueno, es hacer lo bueno, bueno en todo momento. Verso 21. Hay de los que aceptan sobornos. No tienes una posición política tal vez para hacerlo. La pregunta, la sinceridad, la honestidad y la claridad son palabras que definen completamente tu vida. No hay nada que le ocultes a nadie. Eres un libro abierto que todo el mundo conoce. O hay áreas en tu vida en las que no. Isaías está teniendo esa experiencia. Y se da cuenta de que él está igual que ellos. Y lo dice: ay de mí, porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos yo habito.
y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Déjenme terminar con un último punto. Porque esta crisis de Isaías lo lleva a darse cuenta de una gran verdad maravillosa. Él no es o está viviendo como debería vivir un ser humano. Si me has seguido hasta aquí, este es mi último punto y quiero cerrar. ¿Sabes lo que significa exe homo? ¿Por qué el libro de Nietzsche se llama así? ¿Y por qué esta pintura se llama exe homo? ¿Sabes lo que significa exe homo? He aquí al hombre. ¿Sabes de dónde sale esa frase? ¿Por qué Nietzsche la usa y por qué la usan en pinturas en varias? Caravaggio tiene una pintura que se llama igual, exe homo. ¿Sabes por qué? La traducción latina de la Vulgata Latina de un pasaje de la Biblia. Juan 19:5. ¿Quién dijo exe homo? Pilato. Cuando el pueblo le dijo, ¿dónde está aquel que tenemos que crucificar? Y él sacó a Jesús golpeado y dijo, he aquí el hombre. Y ellos dijeron, crucifícale. Y eso es lo impresionante de esa frase. Pilato sale y dice, he aquí el verdadero ser humano. Y todos los que están al frente dicen, crucifícalo. Él es el único que ha vivido a los estándares de lo que significa ser un verdadero ser humano. Solo Él. Y esta es la buena noticia. Tu experiencia y mi experiencia es más grande que la de Isaías. Tal vez miran la experiencia de Isaías y nuestra tendencia es, si yo tuviese un llamado de Dios, pues déjame decirte que tu experiencia y mi experiencia es mucho más grande que la de Isaías. Isaías está viendo al Señor en esta visión extraordinaria. Y hay un carbón que sale de sus labios, que sale del altar y toca sus labios. Pero como hablamos en el primer sermón, para Juan, esa visión que Isaías está teniendo es la visión de Jesús preencarnado. Pero tú has sido llamado a tener un encuentro con esa segunda persona de la Trinidad que se encarnó, que se hizo un ser humano. Y a diferencia de Isaías, no es un carbón del altar que sale para tocar tus labios. Es que aquel que vivió la vida perfecta que como ser humano tú y yo debíamos vivir, aquel que amó a su vecino, aquel que siempre habló con la verdad, aquel que tuvo misericordia, aquel que todo lo que hizo es bueno, es agradable y es perfecto, aquel que es la verdadera imagen de lo que significa ser un ser humano, tomó sobre sus espaldas todo el pecado de aquellos que no hemos podido ser verdaderos seres humanos, y los tomó y los sujetó en su cruz y decidió morir. Ya no es un carbón, sino la propia sangre del Cordero de Dios, limpiando tu vida y la mía de todo pecado, para de ahora en adelante tener una relación de intimidad gloriosa y maravillosa con un Dios que, a pesar de no vivir conforme al propósito que nos creó, nos amó de tal manera que decidió rescatarnos para transformarnos y hacernos ahora a la imagen de su Hijo. Él no es un principiante. Él es experto restaurando imágenes deterioradas y convirtiéndolas en imágenes que reflejen la bondad y la majestad de Dios. Déjenme cerrar con esto. La iglesia tenía 4 principios para hablar sobre la humanidad. Le llaman los 4 estados del hombre. Se encuentran en los padres de la iglesia, en Agustín y luego en la Reforma. Los 4 estados del hombre. Decían, estos son los 4 estados del hombre. Utilizaban palabras latinas, pero los 4 estados del hombre es su inocencia, cuando le era imposible pecar, cuando estaba libre para no poder pecar, cuando estaba libre para no poder pecar, su inocencia, cuando el hombre era libre para no pecar, su caída, cuando al hombre le es imposible no pecar, su regeneración con Cristo en la cruz,
cuando el hombre es libre nuevamente para no pecar. Y la glorificación, cuando el hombre le será imposible pecar. Tú y yo ahora, en Cristo, hemos sido restaurados al primer Adán. Hay libertad para no pecar, no por tus fuerzas y la mía, sino por el poder del Espíritu Santo. Pero sí, luchamos con una realidad pecaminosa en nuestro corazón y a veces se nos dificulta, pero podemos correr nuevamente a ese Jesús, que es la imagen perfecta de la humanidad, y correr a Él, quien a su vez es Dios, y ser restaurados a su imagen para su gloria. Ahora tú y yo aguardamos con pasión el día en que la maldición del pecado sea borrada para siempre. Y cuando Él regrese, transformará el mundo en una sociedad donde no habrá mentira, donde no habrá hurto, donde no habrá robo, donde no habrá divisiones, donde no habrá homicidio, donde no habrá suicidio, donde no habrá ninguna presencia de maldad, donde será imposible pecar, y libertad para hacer el bien que agrada y honra al Dios Todopoderoso.